Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace 5 generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los 5 sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Con B de Salud. Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Maribí Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Nos encantan los retos y con Nuria cada vez, yo creo que cada día estamos como en un precipicio, en el momento de ponernos delante del micro cuando hablamos de Con B de Salud. ¿Por qué? Porque hablamos de muchos temas que están relacionados con el bienestar, temas que están relacionados con la mujer, temas que están relacionados al final con la vida. Y la vida es un aprendizaje y cada día estamos pasando un examen. Hay días que es para opositar y otros que son un poquito más sencillos, que es un control, a ver cómo nos encontramos. Nuria, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchísimas personas les va a sonar, lo van a conocer, algunas lo han padecido, lo han vivido en sus carnes o conocen a alguien que está pasando por un proceso de estas características. Cuando te tocan a un hijo, te tocan a una hija, nos tocan a nosotros. ¿Y de qué manera? Y yo creo que nos volvemos más vulnerables, no sabemos cómo reaccionar, quizá también nos planteamos si lo estamos haciendo bien o si lo hacemos mal. Vamos a hablar desde el punto de vista de la víctima, pero también habría que mirar el otro lado. ¿Qué pasa cuando alguien te dice que tu hijo le está haciendo algo feo a otro niño? Ahí también, ¿de qué manera lo manejamos? Y lo vamos a hablar con 2 protagonistas muy especiales. Sí, porque hoy vamos a ser 4. Nuria, yo no sé cómo lo vamos a organizar esto. Sí, pues hemos invitado a 2 personas a nuestro podcast para hablar del acoso escolar. Y para ello también queríamos tener 2 puntos de vista. Tendremos a la mamá, en este caso, que además es autora de un libro precioso del que hablaremos, y tenemos a la experta en acoso escolar, para poder tener las 2 visiones. Pues vamos a empezar primero presentando a Valle. Valle, gracias por estar hoy con nosotras y bienvenida, porque tú eres la autora de Hugo y la receta mágica, que es un cuento que salió hace unos 4 añitos. Lo convertiste en cuento en una situación que estaba viviendo tu hijo, precisamente, y a mí me ha sorprendido por la edad, que a los 3 años estaba sufriendo acoso escolar. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, yo creo que nos pilló de sorpresa a todos, ¿no? Que con 3 años no nos esperábamos que esto pudiera pasar. Pero bueno, viendo cómo el niño estaba reaccionando cuando salía del colegio, en clase, tenía pesadillas por la noche, no quería ir a clase, y ya llegó un día en que me contó que había un niño en clase que le pegaba, que no le dejaba jugar con el resto de compañeros y como que lo cohibía un poco a la hora de relacionarse también con los demás. Vamos a hablar de este tema que es tan delicado, y lo vamos a hacer también por parte de una profesional y que además que habéis coincidido en algún sitio vosotras 2 y tenéis muchas más cosas en común, pero bueno, esto a ver si después lo podemos ir desgranando. La psicóloga Alma Serra, ella es especialista en duelo y también en bullying, en acoso escolar. Alma, bienvenida también a Con B de Salud. Hola Maribí, Nuria y por supuesto Valle. Gracias por la invitación. ¿Cómo os conocisteis vosotras, Alma y Valle? Pues fue fortuito, y gracias a ese encuentro, pues mira, hemos coincidido en diferentes sitios. Fue precisamente en un programa de televisión. ¿No te acuerdas, Valle, que estábamos las 2, llegamos allí las 2 pues con la cara de, bueno, de íbamos a hablar de un tema complejo y empezamos a hablar y resulta, bueno, pues ya me contó su cuento y yo encantada además de conocerla porque me pareció un proyecto precioso. Le comenté que yo me dedicaba también al acompañamiento y las 2 participamos en el programa de televisión en Canal Sur. Valle, tú descubres que tu hijo está sufriendo acoso escolar con 3 años y eso después, ¿cómo lo puedes superar? Porque en este momento, ¿cuántos años tiene Hugo? Ahora tiene 9. Explícanos un poco el proceso y cómo eso te lleva a escribir un libro, un cuento concretamente, que se llama Hugo y la receta mágica.
Bueno, al principio pues fue algo así muy duro, ¿no? En plan shock de no puedo creérmelo, ¿no? Que un niño tan pequeño pueda llegar a sufrir acoso. Y lo primero que hice fue ponerlo en conocimiento de su tutora y bueno, ella fue la que estuvo con nosotros todo hasta que más o menos la situación se calmó, pero bueno, se calmó cuando ya hubo, casi que pasó a primaria, ¿no? A primero de primaria, que tenía ya 6 años. Yo creo que, no sé cuál es la receta mágica que yo hice, ¿no? Con el cuento fue sobre todo el amor, ¿no? El amor, el que mi hijo se sintiera seguro conmigo, el que se sintiera seguro y protegido en el colegio, aunque pasara esta situación, pero que supiera que podía pedir ayuda porque la tenía. Y bueno, el fin del cuento fue cuando ya pasó todo, que yo también me quedé un poco más en calma y pensando en lo que había vivido, en cómo lo había vivido, que había trabajado con Hugo. Y como yo había buscado herramientas también para ayudarlo a él, fue como yo también necesito aportar un poco y ayudar a todas esas familias y a estos niños y niñas que en algún momento lo han pasado mal por el acoso. Sí, porque vaya, claro, a esta edad tan pequeñitos, 3 años, es difícil, ¿no? Que ellos verbalicen lo que están viviendo, porque también, Alma, nos lo comentarás tú, pero seguramente ellos en esta situación de relación entre amigos, porque ellos lo viven como una relación entre amigos, tampoco son capaces de ver si hay un abuso, ¿no? Hacia esta persona. Entonces ellos es muy difícil verbalizarlo, pero ¿qué cositas o qué te hizo llamar a ti la atención? ¿Cuáles son aquellos síntomas que a lo mejor a las familias les puede pues empezar, ¿no? A abrir un poquito los ojos de que a lo mejor también lo están viviendo sus hijos? Pues lo más sí notable fue que empecé a notar a Hugo muy triste, que cuando salía del colegio salía llorando para que lo cogiera en brazos. No era muy normal eso, porque él era un niño, bueno, que le gustaba ir al cole y bueno, que no había problema por eso. Y empezó a tener pesadillas por la noche, se despertaba mucho. Yo lo escuchaba gritar por las noches, vamos, se despertaba alterado, gritando, como intentando defenderse. Y después también por las tardes empezó como a bajar un poco más la energía, ¿no? Terminaba de comer y en vez de ponerse a jugar o ver la televisión o los dibujos o lo que fuera, era como, bueno, que se sentaba en el sofá y era una apatía que tú decías, cariño, ¿qué te pasa? Vamos al parque, vamos. No, él no tenía ganas de nada. Porque tú este cambio de carácter lo viste bastante rápido, ¿no? Era una cosa que te sorprendía porque fue rápido. Sí, al principio me quedaba con que dormía mal y con que salía llorando del cole, pero bueno, también lo achaqué, yo qué sé, que bueno, es que no tampoco sabía, digo, pues le habrá pasado algo o estará en pleno cambio de algo y bueno, pues es una fase más. Hoy tengo a 2 psicólogas, que es muy interesante todo lo que podemos lanzar y sobre todo lo que podemos ayudar a las familias. Si me permites, Alma, ha hablado Valle que una de las notas que más le llamó la atención eran esas pesadillas, esos malos sueños que tenía Hugo de noche. Alma asiente con la cabeza. Como experta en alteraciones del sueño, aquello que tú siempre dices, Nuria, y que en tu libro también lo remarcas, como vives tu día, vives tu noche. Aquí realmente se estaba viendo de que el niño estaba pidiendo ayuda de una manera que en ese momento él tampoco no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y sus noches ya decían alguna cosa. Claro, ahí había una situación de estrés que le estaba viviendo y le estaba manifestando por la noche. Por eso también yo he querido recalcar un poquito en el que comentaba Valle, ¿no? Porque no es una situación que es un niño que duerme mal, que suele despertarse siempre, ¿no? Que a veces queremos buscarle explicaciones. En este caso no, era un niño que dormía bien, pero que en un momento determinado empieza a tener estas alteraciones del sueño, estos despertares, ¿no? Que quizás eso es lo que llama la atención, este cambio más brusco. Alma, cuando una familia te pide ayuda, cuando estás en ese acompañamiento, digo una familia porque muchas veces la criatura, no sé si también es bullying en adultos, pero los niños muchas veces tienen ese miedo, que también lo tienen los adultos, ¿por qué no? También cuando alguien está padeciendo una situación tan estresante, ¿un momento de alarma es el mal descanso, el mal dormir o hay más cosas? Sí, no, por supuesto, bueno, hay muchos factores que debemos tener en cuenta, pero como bien decía Nuria y Valle lo ha explicado en el ejemplo de su hijo, el sueño es una de las primeras cosas que se altera. Porque además es una cuestión fisiológica, una cuestión de alteración del sistema nervioso, alteración de la forma en la que se procesa la información. Y de hecho, una de las cosas que primero pregunto a los niños es cómo come y cómo duerme.
Y ahí es donde vemos los primeros síntomas, de que hay algo que su memoria de todo lo que ha vivido durante el día no está procesando bien. Y la forma en la que nos sacan cuando no pueden expresarlo verbalmente es a través del sueño, que es importantísimo tenerlo en cuenta. Claro, el ejemplo que hoy estamos hablando, del que nació el cuento Hugo y la receta mágica, era un niño de 3 años, pero con 3 años, claro, Hugo estaba recibiendo ese bullying por otro niño de la misma edad. ¿Por qué puede suceder esto? Mira, en el acoso escolar, lo que pasa es que la palabra bullying nos suena muy grande, lo tenemos asociado a edades de más mayores, ¿no? Pero hay muchos factores que intervienen en el acoso escolar. Uno de ellos puede ser la diferencia de edad, niños mayores o niñas mayores que hacen presión con otros niños, pero pues también el tamaño corporal. Un niño o una niña muy grande que ejerce fuerza psicológica o física sobre otro niño o niña. Pues también el número de personas, que sea uno con respecto a 2, 3, 4, 5, también el espacio, también la madurez psicológica, porque podemos entrar con niños y niñas con discapacidad, que tenga un niño con la misma edad, que sea una persona con la misma complexión física, pero con una mayor capacidad o mayores destrezas o competencias a la hora de presionar. Es decir, son muchos los factores que entran en el acoso escolar y en este caso, pues Hugo que había una diferencia, ¿no? A nivel de competencia, de madurez o de lo que fuese en este caso. ¿Cómo tiene que reaccionar un padre o una madre cuando ve que su hijo tiene este tipo de comportamientos, ya sea por una parte como víctima? Y también me gustaría hablar desde el otro punto de vista, que te llamen y te digan, oye, es que tu hijo, tu hija está teniendo esta actitud hacia otros niños. Alma. Pues mira, por un lado, Valle lo ha explicado perfectamente. Primero con amor incondicional. Y amor en un sentido romántico, es decir, de acercamiento, y en un sentido muy práctico. Acoger, recibir, escuchar, regularse como madre y como padre para poder regular. Porque si yo me entero que están acosando a mi hijo, lo primero que hago es enfadarme, pegar un portazo, que mi hijo escuche, estos son unos sinvergüenzas y se van a enterar, y verá lo que vas a decir, lo que estoy activando es el miedo que tiene el niño o la niña. Entonces, desde la serenidad, respirando con mucha tranquilidad, y bueno, tenemos un problema, hay que atajarlo, pero tenemos que hacerlo en coherencia a lo que el colegio puede hacer, la edad que tienen los niños, y lo que hizo Valle, que es muy bonito, ¿no? El escribir un cuento para que el niño vaya entendiendo y procesando todo lo que va viviendo. Eso por un lado, y me parece fundamental, el amor incondicional y herramientas prácticas sin alarmar, tomando medidas, ¿no? Responsabilizándose, pero sin alarmar en exceso para no generar más miedo. Y en la parte de padre o madre de un niño o una niña, que es el que ejerce la fuerza, porque en la parte acosadora tiene muchas connotaciones y en el sentido que le voy a dar lo vais a entender. Yo entiendo que un niño o una niña que ejerce control, fuerza, desprecio, lo que sea físico, psicológico, también es un síntoma de que hay algo que no está bien. Entonces me preocupan las dos partes y a las dos hay que proteger de forma inmediata al niño que recibe, que en este caso se hizo, ¿no? Y Valle se encargó de que se hiciera, y poner la alarma en que un niño o una niña, por su naturaleza humana, cooperativa, bondadosa y generosa, que debe tener un niño o una niña en estas edades y en cualquier otras edades, cuando hay un comportamiento que no es sano, es porque algo está pasando. Y tenemos que activar las mismas alarmas que con el niño que lo está recibiendo. Y eso para mí es muy importante que se entienda, porque los niños por naturaleza no son malos, o por lo menos desde mi criterio, y que sé que es el vuestro a la hora de entender cómo son los niños y las niñas. Entonces, desde esa perspectiva, igual que recibe la fuerza, el que ejerce también hay que decir, hey, aquí hay un SOS, está pasando algo muy peligroso. Una pausa y volvemos. Hoy quiero hablarte de las barritas energéticas con miel Resistencia, de Alemany. Son unas barritas energéticas con miel específicamente pensadas para deportistas, 100% naturales que aportan energía. Tienes 2 variedades donde elegir. Una de ellas está indicada para consumir durante el esfuerzo, con la aportación de hidratos de carbono procedentes de la miel y la avena, con la cafeína natural del guaraná. La otra está ideada para la recuperación del esfuerzo y combina el polen, la proteína de las abejas, con la almendra, que favorece el efecto antiinflamatorio. Ambas tienen en común una composición nutricional equilibrada para los deportistas, ya que están elaboradas a base de avena, frutos secos, miel de romero, proteína del suero de la leche y cacao 100%. Si quieres conocer y adquirir las barritas energéticas u otro producto Alemany, visita alemany.com. Y ahora seguimos con el podcast con B de Salud. Estamos perdiendo los papeles porque cuando hablamos de bullying,
es una palabra muy grave, el acoso escolar es muy grave. Tenemos que tener unos mínimos y unos máximos, a ver si me explico. Puede ser un comportamiento de un día de ese niño, de esa niña. ¿Cuánto tiempo se tiene que mantener ese acoso para que digamos, aquí hay un problema? Es que el acoso, como tú dices bien, Marlit, debe tener unos componentes, y entre ellos decía antes la diferencia, ¿vale? Y después el tiempo. El tiempo de que no sea una situación puntual de una discusión, una pelea y que se mantenga. Y depende de las edades del tipo de acoso, se tienen diferentes criterios, ¿no? Pues una semana insultando a alguien en un recreo es un acoso escolar. Una semana, 2 meses, 3 meses haciendo un vacío a una niña o un niño también es un acoso escolar. Entonces, depende de las variables y eso hay que ser muy sensato a la hora de valorarlo. Pero, y aquí es importante, porque a nivel psicológico siempre insisto mucho, no quita que una única situación violenta sea una situación traumática. Todas las situaciones de acoso escolar son situaciones potenciales de trauma, ¿vale? Pero una única situación que no se considera acoso escolar, es decir, una bronca, una pelea, un no aparecer en un cumpleaños, por ejemplo, eso no tiene por qué considerarse acoso escolar porque no es continuado, pero si es violencia, sí es una situación de trauma. Entonces, todos los acosos escolares tienen una situación traumática, pero no todas las situaciones de trauma se consideran acoso escolar. Hay una cosa que ha dicho Valle que a mí me ha gustado mucho, que es cuando el niño sale del colegio, que tenga mucho amor, que se sienta protegido, que se sienta acogido, pero hoy en día, y si ya vamos un poquito con las edades más avanzadas, cuando ya tienen acceso a redes sociales o tienen acceso o que están trabajando en el colegio y lo están haciendo de manera online, el hecho de que la tecnología no permite que cerremos y descansemos. Ya, antiguamente, en el siglo pasado, vamos a quedarnos ahí, cuando nosotras íbamos al colegio, teníamos algún problema con algún compañero, alguna compañera, se quedaba en el colegio. Ahora no, ahora ya son 24 horas que es muy difícil desconectar. Sí. De hecho, uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la adolescencia y en la infancia más tardía ha sido el ciberacoso. Que ha sido motivo de los índices tan altos y tan preocupantes que tenemos de depresión y de ansiedad juvenil. Y detrás del origen hemos visto que el ciberacoso ha sido una de las cosas más preocupantes que tenemos actualmente a nivel social. Porque, Alma, ¿cuál sería un poco el objetivo? ¿Qué es lo que quieren conseguir con el acoso? Es decir, ¿siempre hay detrás un objetivo? Porque, claro, yo veo que en estas edades tan pequeñitos, con 3, 4 años, no sé si realmente ahí había como un objetivo de querer ningunear, de querer apartar. Es decir, yo creo que ahí era un inicio de una relación de amistad que a lo mejor no se supo gestionar. A medida que nos vamos haciendo mayores, quizás sí que hay una intencionalidad detrás, ¿no? Pero en estas edades tan pequeñas, ¿existe? No hay intencionalidad, entenderme por intencionalidad, porque no hay un concepto de lo social, de lo grupal, ¿vale? No hay una intencionalidad porque no hay un concepto de lo grupal, de tribu, ¿no? Como si tienen un poquito más mayores, en 3 añitos, tú ves un recreo de 3 añitos y los niños están jugando, a lo mejor hay imitaciones, se siguen, pero no hay como un primero de primaria o segundo de primaria en el que ya está el sentido del grupo, de la pandilla se está desarrollando. Lo que sí hay, y es obvio, una falta de recursos de gestión emocional, una falta de autorregulación por parte del niño que ejercía contigo, Valle, con tu hijo el problema, pero estaba ese problema de fondo, claro. Vaya, porque tú en el momento que vas a tu colegio, al colegio de tu hijo y hablas con los profesores, ¿ellos habían visto algo, sabían algo, conocían que podía estar pasando o era para ellos totalmente desconocido? Sabían que bueno, la primera vez que fui a hablar con la tutora me comentó que sí es verdad que veía que el otro niño como que chinchaba a mi hijo hasta el momento que lo hacía llorar, ¿no? Era como que estaba ahí pendiente de hasta llevarlo al extremo, pero que no había visto mucho más allá de eso. Entonces, bueno, yo le comenté todo lo que el niño me había comentado y demás. Y bueno, ya en el tiempo y conforme ya tuve más tutoría para mantener el hilo de a ver cómo iban las cosas, ya efectivamente me dijeron que, claro, a ellos poner más atención en el recreo de lo que pasaba y demás, pues ya se dieron cuenta que sí, que efectivamente le pegaba y bueno, que había más cosas.
Al menos te sentiste escuchada o al menos atendida, porque hay veces que sin querer podemos decir aquella frase de cosas de niños. La primera vez me dio a entender que sí, que podía hacer cosas de niño y que a lo mejor pues, había sido momentos puntuales y que mi hijo pues, a lo mejor estaba más sensible de lo normal. Pero bueno, que ya viendo la situación que se seguía alargando en el tiempo, tuve apoyo por parte de todos los profesores, tanto de la tutora como del resto de profesores de infantil. Porque entiendo, Valle, que esta situación de acoso que se produjo debía de tener también un proceso, ¿no? Que no empezó el niño con agresiones físicas. Eso ya fue casi que... Eso no fue al principio, eso fue ya cuando estuvo el tema más avanzado. Al principio era como que intentaba hacerle sentir mal, ¿no? Era llevarlo al límite de verlo mal, de llorar. Luego pasó a como prohibir a mi hijo, ¿no? Con el resto de niños. Hugo está, una cosa que repetía mucho era Hugo está prohibido, con Hugo no se juega. Porque nosotros coincidíamos muchas veces en el parque por la tarde y claro, pues yo esas situaciones las veía hasta que tuve que cortar porque no iba a seguir poniendo a mi hijo a tener eso también por la tarde fuera en horas de ocio. ¿Cómo se administra esto, Alma? Que tú vayas al parque con tu hijo, con tu hija y que de repente oigas que niños de la misma edad digan eso, Hugo está prohibido, no se puede jugar con él, y que las madres de al lado, dices, si yo lo he escuchado, alguien más lo ha tenido que escuchar. Claro. Y nadie haga nada. Yo ahí, mira, siempre digo que de los trabajos más terapéuticos que se pueden hacer con los hijos, no lo de mis pacientes, no mis chicos y mis chicas en consulta, sino con los hijos, es que sientan que sus adultos están disponibles para defenderlos. Porque imaginaros que en este caso Valle, pues ve que este chico le dice a su hijo eso y no hace nada. ¿Qué mensaje le está dando a su hijo? Con 3 añitos tienes que aprender a defenderte, tienes que, bueno, o con las herramientas que Hugo tuviese, pero para Hugo es muy significativo, muy simbólico que mamá llegue y le diga al niño, imaginaros que se llama Adrián, ¿no? Me lo invento. Adrián, mira, así no se le hablan los niños. Esto duele y esto molesta. Y esto puede hacer daño a Hugo. Yo te pido, como mamá, que no se lo vuelvas a decir. Y además, mira a Hugo, Hugo, cariño, mamá está aquí para defenderte. Él no sabemos por qué lo hace, pero yo voy a hablar con su mamá para que no lo vuelva a hacer. Y eso, Hugo lo aprende de una forma súper significativa para él. ¿Y qué pasa si la mamá del supuesto niño inventado, Adrián, dice, ¿y tú por qué le dices eso a mi hijo? ¿Quién eres tú para decirle eso a mi hijo? Pues yo ya me pongo algo. Sí, no, por supuesto, totalmente. Sí. Y además que esto ocurre mucho y por desgracia es más común de lo que pensamos. Pues a yo le digo a las mamás, digo, mira, y ahora está el momento de decidir si te compensa el seguir en ese sitio con estas personas o simplemente irte a otro espacio en el que pueda tu hijo protegerlo durante el tiempo en el que él va a desarrollar sus herramientas para protegerse. Es como decir, bueno, es que no quiero en la pandilla de mi hijo a personas que no se saben regular y no pasa nada, de verdad, ¿eh? No pasa nada. Hay mucho espacio para poder desarrollar. Coges tu cubito, tu pala y te vas a otro sitio. Claro. Sí, pero ¿y qué pasa cuando ya más mayores? Porque esto cuando son pequeños, pero cuando ya son más mayores ya son los propios niños que les pueden decir a los padres, papá o mamá, no digas nada al colegio, ni digas nada a mis amigos, ni nada, porque aún, si no, será peor. Claro. De hecho, ayer tenía un caso, estoy trabajando con una chica precisamente de este perfil y con mucha desesperación, con una depresión, bueno, ya infantil, con ya 12 añitos, acaba de entrar en secundaria, y ahí hay que hacer un trabajo terapéutico continuo con la familia y con la niña, con el niño. Y yo siempre le digo ahí que es importante proteger, en ese sentido, que necesitan tener herramientas, y es un trabajo de eso, de darle herramientas, de acompañarlo, de escuchar y de forma muy respetuosa proteger desde el centro educativo, porque además es una cuestión legal, la intimidad del menor, pero sí ir dando información de, por favor, tenéis que ir interviniendo en el aula para que esto no vaya ocurriendo. Claro, porque también es muy importante esta intervención que hacen los profesores, porque a veces incluso pueden agravar más el problema, ¿no? Si no se gestiona bien. Claro, de hecho ocurre. Yo tengo una chica que le comentó en un trabajo terapéutico de contar a su tutora lo que le pasaba, con mucha intimidad, un esfuerzo que hizo la chica impresionante, y la tutora sacó el tema dentro del aula. Entonces la niña tuvo que terminar cambiándose del centro, porque fue insoportable la forma en la que se gestionó, y se gestionó muy mal. Ahí está después que la víctima se convierte en la persona que tiene que dejar el centro. Sí, muy común.
Pero también allí nos surgía el debate también con una familia, decir, bueno, es que hay momentos en los que cuando no acompaña el entorno, yo puedo dar herramientas a mi hija, puedo darle herramientas si quieren, al centro educativo, puedo acompañar, puedo hacer muchas cosas, pero cuando no responden, hay veces que hay que proteger al menor, de verdad. Y proteger en este caso era cambiar de centro, con un protocolo abierto, con un trabajo terapéutico, con una oportunidad diferente para dar herramientas para que la chica se presentase en el centro, bueno, pues con aquellas cosas que también tengan que mejorar porque tenga más dificultades. Pero hay casos en los que la protección pasa por desgracia, por proteger y cambiar de centro, sí. Porque si tuviéramos que darle algunas pautas a algunas profesoras, profesores que nos estén escuchando ahora, ¿cuál sería aquella pauta clave de decir esto es lo básico para hacer o para no hacer? Vale. Yo me dedico a formar muchísimos docentes, de hecho, cuando lo estoy consultando, estoy dando formaciones a nivel nacional, y lo primero que digo es que no pasen nada por alto. De verdad, que no pase nada por alto porque no sabemos la forma en la que el chico o la chica está interpretando lo que está viviendo. Una broma, pues puede ser una situación en un menor pues, con una madre, imaginaros una madre con depresión o un papá con depresión o una situación de duelo, que la vida de cada uno, aparte de lo que está ocurriendo en el aula, puede hacer que esté más sensible para lo que vive. Entonces, primero eso, que no se pase nada por alto. Y después, invertir a nivel formativo y de recursos en el centro en un proceso en educación emocional desde un primero de primaria o un primero de la ESO. Es que estas situaciones con educación emocional ya se ha estudiado, se está estudiando que disminuyen a nivel preventivo. Y hablabas de hablar el tema en la clase, eso es bueno, poderlo hablar, pero sin dar nunca el nombre. Pero claro, muchas veces cuando se habla en la clase, ellos mismos ya saben, ¿no? De que... Sí, no, yo más que no hablarlo, o sea, cuando la convivencia hay que trabajar a nivel siempre y a nivel preventivo las situaciones potenciales, ¿no? Que haya de acoso escolar. Pero cuando hay que proteger a un menor, porque estamos hablando ya de 14, 15, 16 años, hay que hacer una intervención y para eso, por lo menos en Andalucía, tenemos muy buenos protocolos en el que se habla con la familia, se interviene con los padres o madres de los chicos, las chicas que estén en esa situación, se habla también con el menor, se protege durante un tiempo, se hacen actividades de resolución del conflicto, de aclaración, medidas, o sea, hay muchas situaciones que se pueden hacer sin sacar al ruedo la situación en sí, porque además hay veces que el espacio escolar no es un sitio donde se puede resolver, aunque se debería, pero los docentes no tienen las herramientas porque pueden ser situaciones que se traigan de antes, que sean de fuera del entorno escolar, que sean de la familia, problemas familiares, es decir, que hay situaciones que hay que tener en cuenta. Yo recuerdo cuando mi hijo acabó primaria y empezó secundaria, que en una charla informativa, cuando acababa primaria, el director nos dijo, vuestros hijos y vuestras hijas ahora están en lo más alto de la cadena trófica, pero el año que viene estarán en lo más bajo de la cadena trófica. Y hay que administrarlo bien todo esto. A ver, que hay que saber, y ese acompañamiento tiene que existir, y hay en muchos centros que sí que elaboran unos protocolos con hasta un tutor de un alumno que más o menos haya pasado por la misma situación o que tenga un par de añitos más, que acompaña al del primero de la ESO. Es que empiezan muy jovencitos en el instituto y si siguen en el mismo centro escolar puede estar la cosa como más dirigida, pero cuando tienen que dejar su colegio, su lugar de protección, ¿no? Que han estado estudiando toda la primaria y de repente se van a un instituto con muchísimos alumnos que tienen 12 añitos, que son muy jovencitos. Para mí, a nivel social, el romper con la etapa evolutiva de la entrada a la adolescencia y meter la preadolescencia o la prepubertad en el instituto fue una barbaridad, de verdad. Y siempre lo diré y lo mantendré, siempre porque se rompió en el proceso evolutivo de los niños y las niñas, se rompió una fase madurativa y se adelantó. Y siempre lo diré. Luego decimos que cómo es que nuestros adolescentes cada vez como que todo viene más rápido, maduran antes, ¿no? Y lo hacen todo antes. Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo está Hugo ahora? Pues ya Hugo súper bien. Ya él está, ya también cuando pasó a primaria ya no estaba en la misma clase, ya el colegio se ocupó de que estuviera en otra clase diferente. Los primeros meses estuvieron pendientes que en el recreo no hubiera ningún conflicto ni hubiera nada. Y bueno, pues el niño súper feliz como ha sido siempre
y genial. Explícanos un poco, ¿a quién puede ayudar Hugo y la receta mágica? Porque ahora, si hay alguna persona que nos está escuchando y conoce a algún niño, alguna niña que está pasando por una situación parecida a la que hemos explicado de tu hijo. Realmente el cuento yo lo enfoqué tanto para niños y niñas que están sufriendo acoso escolar como para trabajarlo en centros de forma preventiva, porque ahí ya lo que le estoy dando a los niños son herramientas para que vayan como sonando campanitas, ¿no? De que si le pasa algo así, pues que sepan que tienen que pedir ayuda. Incluso para quien no está sufriendo nada así, que sepa cómo debe de tratar al resto de sus compañeros, hasta dónde están los límites y demás. En el cuento hay como un juego, ¿no? Que se puede hacer con los niños, que se hace a través de un hilo amarillo, y es como que a ellos también lo hacen como más conscientes, ¿no? De yo voy a respetar y voy a cuidar a mis compañeros y al resto de niños. Sí, porque no hemos hablado, Alma, del grupo. Nos hemos enfocado quizá en niños más pequeños, pero cuando ya tienen cierta edad, que ya están en primaria o, si me apuras, van a secundaria y de repente un niño está ejerciendo un acoso escolar hacia otro y el grupo de iguales lo ignora o aplaude. Es acoso escolar. en la propia idiosincrasia de los adolescentes, que les hacen vivir en grupo, porque ellos viven en sus manadas, como les digo yo, nos dan a entender que es muy difícil que haya una situación de acoso escolar sin que intervengan otros iguales. Ahora, por acción o por omisión, las dos situaciones se entienden por acoso escolar, tanto el que mira y hace o jalea, como el que mira y no hace y no denuncia. Por eso es tan importantísimo en la prevención desde pequeñitos, en todo lo que es la convivencia, la escucha, el respeto, para que cuando lleguen a estas edades en las que hay otras fuerzas y otras capacidades, pues que puedan tener en cuenta el decir, y aquí hay algo que no está bien y quiero denunciarlo. Alma, en la vuelta al cole después del confinamiento, ¿se ha visto un aumento de acoso escolar o se ha relajado? Porque la salud mental de nuestros jóvenes nos está preocupando muchísimo. Es de verdad, y esto da Mariví para yo no sé cuántos podcasts, pero es absolutamente alarmante. Yo en mi vida profesional he visto tantos intentos de suicidio, autolíticos, autolesiones, depresiones, medicación. No he trabajado tanto con la unidad de salud mental desde aquí de nuestra comisión, no he trabajado tanto antes. O sea, yo que el suicidio sea una de las primeras causas no naturales de muerte, de fallecimiento en jóvenes, es absolutamente alarmante. De verdad es diario. Ya antes trabajaba por las tardes con los adolescentes y con los niños por el tema escolar, pero es que ahora tengo las mañanas, salen del centro porque no pueden más y vienen a consulta. Y a la vuelta se mantuvo mucho todo el ciberacoso, porque se sigue manteniendo, aunque un poquito menos, fruto de que ya no estamos confinados, pero se han mezclado muchas cosas, Yo no me atrevería a decirte que ha aumentado el índice de acoso escolar, pero sí que la convivencia, la salud mental en las aulas está siendo absolutamente alarmante, dicho por orientadoras, orientadores y unidades de salud mental. Y una pregunta para las tres, a ver cómo lo veis. ¿Estáis viendo también que nuestros jóvenes, ya más mayores, ya no hablo de adolescentes, sino que más mayores, ha crecido mucho la violencia? Yo creo que sí, ¿no? Que por lo menos por lo que yo veo de cómo se relaciona yo intento que si alguna vez mi hijo se sobrepasa, ahí estoy yo para decirle hasta aquí, no te sobrepases tanto. Pero es verdad como que todo va como a un ritmo muy rápido, todo, ¿no? Todo lo queremos ya, todo es lo quiero ya, y si no lo quiero me frustro, me enfado, grito, y yo creo que esas reacciones pues igualmente también las tienen entre iguales. Yo creo que ha podido aumentar un poco, pero no me preocupa tanto la cantidad, sino como la calidad, entre comillas, de la violencia. Si están expuestos diariamente a raptos, secuestros, asesinatos, o sea, y el medio, ¿no? El juego también, todos los juegos, las videoconsolas y todos los juegos tan violentos, a mí lo que me preocupa es no tanto el aumento, porque yo recuerdo en mi época de instituto que también había historia, y en mi época de colegio la sutileza también había que estudiarla, ¿no? Sino en la magnitud, en la forma en la que se diseña el acoso. Yo he tenido un caso de un grupo de chicos en secundaria que tenían un calendario en el que diseñaban la forma en la que iban a hacer imposible la vida a otro. Y eso, antes éramos muy brutos, pero muy naturales. Y ahí nos defendíamos en la selva como podíamos, pero ahora hay una forma de diseño, fruto de las películas, de todo lo que están viendo, que es lo que a mí de verdad me preocupa, es absolutamente alarmante. La única diferencia es que en un juego
De vida solo tenemos una. Tenemos que ir acabando porque el podcast es lo que es, se nos acaba el euro se nos acaba la monedita. Vamos a ver cómo duermen nuestras invitadas, Nuria, porque esta ya sabes que es nuestra pregunta estrella. Valle, supongo que después de que tu hijo ya tenga esa tranquilidad, también tú la tienes, y me gustaría saber cómo descansas, cómo duermes. Pues yo voy solo ir por época, la verdad. Ahora parece que tengo una época más tranquila, porque también yo me siento más tranquila y intento tener mis hábitos muy controlados y que no se me escape nada de lo que yo sé que me hace sentir bien por las noches ya para descansar. Pero es verdad que he tenido muchas épocas de insomnio y he tenido que tirar de medicación. La verdad es que sí, que he tenido que... Pero bueno, yo siempre vuelvo a recuperar y tengo ganas de decir, no, tengo que dormir y descansar de forma natural. ¿Y has podido dejar la pastilla? Sí. Eso es lo más importante. Por supuesto. Y Alma, ¿tú cómo descansas? Pues mira, yo, Nuria, me compraré tu libro, ¿vale? Porque yo precisamente no me caracterizo por dormir bien, pero no porque no duerma bien en sí, porque es que todo el proceso creativo de mi mente del día surge cuando me voy a acostar. Entonces yo escribo por la noche, publico por la noche, invento historias por la noche, entonces es lo que tengo que aprender a gestionar. Así que te seguiré para comprarme tu libro para poder aprender a gestionarlo. Bueno, antes de que te lo compres, Nuria va a dedicarte unas palabras. Genial, lo agradezco. Precisamente, fíjate que sabemos que cuando nosotros dormimos tenemos como dos fases de sueño que son muy importantes, diferenciadas, la fase de sueño profundo y luego tenemos la fase de sueño REM. La fase de sueño REM es esa fase en la que precisamente se desarrolla todo esto que estás explicando, se desarrolla toda esta parte cognitiva de la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, el buscar puntos de vista distintos. Y es muy importante porque muchos de los genios, ¿no?, la historia que nos ha explicado, muchos artistas se han despertado del sueño, de esta fase REM, por la madrugada. Y dicen, ¿no?, por ejemplo, creo que no sé si fue John Lennon, ¿no?, que se levantó un día y dice, llevaba un montón de tiempo buscando esa melodía y me desperté con la melodía de la canción. Es decir, esa genialidad, ese factor creativo nos aparece sobre todo en la madrugada, en ese momento de sueño REM. Por lo tanto, hay que aprovechar mucho el sueño para aprovechar y tener todo ese máximo de creatividad posible. Y lo que nos decía Valle, de que por épocas duerme y descansa mejor. Sí, porque claro, eso también lo hemos hablado alguna vez, Mariví, que nuestro estado de ánimo, todo aquello que nos ocurre durante el día, nos afecta en nuestro sueño. Y fíjate que es muy importante, y como le ocurre a Valle, que nosotros sepamos que una vez ese proceso, ese factor, esa situación que me ha generado el mal dormir, una vez ha desaparecido, yo sea capaz de volver a recuperar mi sueño, ¿no? Que lo contrario es lo que generalmente nos lleva a ese insomnio continuado, que la situación ya ha mejorado, ese factor estresante ya no está, pero hija, yo sigo sin poder dormir bien, y eso es lo que hay que evitar. Esto es uno de los 39 otros casos que también explica Nuria en su libro, porque son 40 causas del no dormir bien. Pues todas ellas las trata en Por fin duermo, el primer libro de la doctora Nuria Roure. Alma, Valle, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Ha sido un placer y esperemos que la próxima vez que hablemos sea de otros temas que no sean tan preocupantes como cuando nos tocan a nuestros hijos, que como ya sabéis aquello que dice Belén Esteban. Yo creo que es una frase que cualquiera de nosotros daría la vida por nuestros hijos. Totalmente. O sea que, y más si alguien les está haciendo daño. O sea que en este momento hay que plantearse muchísimas cosas. Chicas, lo dejamos aquí. Hasta el próximo podcast. Gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.